con respecto a esta muy buena introducción, presentación de contexto, de datos específicos de lo que es esta planta de refinación en Houston y también desde luego la planta vecina, la planta química. Y bueno, yo me centraré en esta primera ronda en los argumentos que Andrés Manuel López Obrador esgrimió para poder justificar la adquisición restante de la propiedad de esta refinería. Y para ello también voy a contextualizar, pues, obviamente las bipolaridades que ha tenido Andrés Manuel al respecto. Recuérdese mucho que él en su lenguaje coloquial, por ahí en alguna mañanera hace poco más de año y medio, criticaba el hecho de que México exportara petróleo, particularmente hacia los Estados Unidos, haciendo una analogía con lo que es la exportación de naranjas. Y a lo mejor lo voy a parafrasear mal, pero él dijo, bueno, imagínense, exportar petróleo es tanto como exportar naranjas para que nos lo regresen en jugo de naranja. Tenemos que parar la exportación de petróleo para refinar en nuestro país todo el petróleo que producimos. Con ello, bueno, pues justificando la inversión que se está haciendo en Valparaíso, Tabasco, ahí con la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues el pez por su propia boca muere, en este caso el peje por su propia boca muere, porque bueno, pues ahora es exportar petróleo para que nos sea regresado con valor agregado en las gasolinas, diésel, turbocina que se producen en esta planta que hoy adquiere Petróleos Mexicanos. Es un poquito para entrar en las justificaciones que da a Andrés Manuel López Obrador para que con los recursos de los mexicanos, de la llamada empresa de los mexicanos, pero como ya supimos también en estos días, con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, se tomen esos recursos que deberían de corresponder a obras como son carreteras, puentes, reforzar la eficiencia de los puertos, etcétera, se esté pagando, según él, con ahorros, ¿de acuerdo? Que no es con ahorros, es quitarle presupuesto a otra dependencia para llevarlo a la compra de esta refinería. También me gustaría, para poner en esta primera ronda, poner datos adicionales a los tan valiosos que Jorge ha puesto sobre la mesa. Mire nada más, nosotros tenemos una balanza comercial, es decir, lo que refleja el flujo de importaciones y exportaciones, y para no equivocar los datos aquí, tenemos exportaciones de productos petroleros anuales por 17.484 millones de dólares. Y tenemos importaciones de productos petroleros por 31.408 millones de dólares. Es decir, en materia de productos petroleros, desde lo que es el petróleo crudo y todos los derivados, tenemos un déficit comercial de 13.924 millones de dólares. ¿De qué nos beneficiamos en las exportaciones de productos petroleros? Bueno, fundamentalmente de esos 17.484 de exportación, petróleo crudo en el año 2020 fueron 14.684 millones de dólares. Para este 2021 he hecho los cálculos con respecto al precio ponderado que pudiera tenerse en este año, que ha rondado, como ustedes saben, arriba del promedio de los $55, pudieran llegar los ingresos petroleros por exportación de petróleo crudo a casi 18.000 millones de dólares. Se exporta aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo crudo al día. Es en cifras cerradas. Pero esto representaría en el año, repito, un ingreso de 18.000 millones de dólares solo de petróleo crudo. ¿Qué más exportamos de manera significativa? Algunos derivados como el combustóleo, 1.250 millones de dólares, y diésel, que está registrado así, en la balanza comercial, y aceites puros de petróleo, 173 millones de dólares. Pero esas exportaciones de petróleo crudo que hacemos por casi 15.000 millones de dólares en el año 2020, ¿qué es lo que más importamos? Sin duda, de los productos petroleros que importamos, que son 31.408 millones de dólares, 40% de esos 31.000 son de importación de gasolina para vehículos, 10.250 millones de dólares, y diésel, 4.163 millones de dólares. En suma, entre los dos, casi 15.000 millones de dólares de importaciones de gasolinas y de diésel, que son los productos que más importamos nosotros en términos de valor absoluto.
Pero déjenme decirles que de acuerdo a los datos de la balanza comercial de México, tenemos en petroquímica 6,975 millones de dólares de importaciones, en donde lo que más importamos de petroquímica es hidrocarburos cíclicos, polímeros de etileno y polipropileno, son los que más importamos. Y también tenemos en importación de productos de origen petroquímico, textiles, plásticos, 4,240 millones de dólares y otros químicos, 5,447 millones de dólares. Es decir, importamos productos de origen petroquímico, 10,180 millones de dólares, que sumados a los 10,250 de gasolinas y 4,163 de diésel, pues ya ahí tenemos nada más en derivados del petróleo 19,602 millones de dólares. Importamos también gas natural, aceites y grasas lubricantes, gas LP, importamos cloruro de vinilo, polímeros de cloruro de vinilo, naftas, metanol, etilenglicol y otros productos químicos. En pocas palabras, lo que pretendo con estas cifras, ponerlas aquí sobre la mesa, es contextualizar que si bien es cierto que el enfoque del gobierno federal está, según él, en reducir la dependencia de la importación de gasolinas desde el exterior, particularmente en otros datos que tengo aquí, lo que se refina en gasolinas, los 110,000 barriles de gasolina y 80,000 de diésel y otros más de turbocina, que dio los datos Jorge, representarían, si se exportaran todas esas gasolinas, diésel y turbocina de Deer Park, si se exportaran a México, representan el 27% del consumo diario que tenemos en México. Repito, si de Deer Park todo lo que se produce en gasolinas, diésel y turbocinas, que eso sí no encontré datos de facturación de Deer Park a quién le están exportando, pero bajo el supuesto de que toda esa producción de derivados de hidrocarburos se exportara a México en este momento, estaría representando el 27% del consumo nacional. Quizás con ese dato que a lo mejor grabó en su mente Andrés, pues seguramente dijo, ah, caray, pues 27%, ¿verdad? Que se exporte desde Deep Park a México, pues ya nos resuelve buena parte del problema. Pues claro que no lo está resolviendo, estamos pagando por esas importaciones. Lo que pasa es que él no termina por contextualizar por sus limitaciones intelectuales, que son importaciones, vengan de donde vengan, son importaciones y se pagan con dólares, no con pesos. Así que hablar eso de la autosuficiencia y rescate de la soberanía, pues son puras patrañas, ¿verdad? Pero bueno, eh, esto es en razón nada más de esta primera ronda que quiero hacer, contextualizar ahí, poner en datos, porque en una segunda me gustaría revisar cómo están los números de Pemex, en razón de justamente lo que hizo énfasis Jorge al final, que es, bueno, ¿y esto en cuánto va a elevar la deuda? ¿Cómo vamos a estar? Ahí en una segunda pasada, con gusto les comparto también otros números. Obviamente aprendí muchísimo en esto al escuchar también a George. Les recuerdo, yo soy economista financiero y lo que debo de decirles sin duda es que esta compra de esta parte de esta refinería es una decisión política. Lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel, porque además no escucha más que a una o dos personas de las 20 o 25 que pudieron haberle orientado con respecto a esta decisión, es una decisión política que va directo a tener el control del mercado. Quiere regresarle a Petróleos Mexicanos el monopolio del mercado de hidrocarburos en México. Para ello, pues no olvidemos lo que se hizo con la propuesta de contrarreforma en materia de la ley de hidrocarburos, donde entre el artículo transitorio 13 y otros artículos busca impedir a toda costa por ejemplo, el conceder permisos para nuevos concesionarios en la venta de gasolinas, limitar lo que es las ventas de mayoreo, darle más obscuridad a lo que son las leyes asimétricas en el mercado para una empresa dominante como es Petróleos Mexicanos. Sin duda que en la limitación intelectual de Andrés Manuel, y repito, de una o dos voces, mucho de un ala radical fuerte ahí alrededor de Andrés Manuel, seguramente le dijeron, mire señor, teniendo el control total de Deer Park, lo que va a ocurrir es que Deer Park
Pemex va a decidir a quién venderle hacia México. Les repito, no pude yo indagar en la facturación de Deer Park si la venta que hace de gasolinas, diésel y turbocina es solamente a Pemex o No, bien a otros no, importadores desde México. perdón, doctor, Sí, perdón la interrupción, pero sí, déjame aclarar este punto. No, en realidad, gran parte, si no es que la mayoría, es que depende del año, pues va para el consumo local en Estados Unidos, ¿no? Es fíjate, decir, entonces, y por otro lado, perdón, sí, disculpa, nada más para puntualizar esto. El petróleo, el crudo que recibe Deer Park no es exclusivamente el que viene de México. Viene de Canadá a través de oleoductos, así ¿no? es. Y incluso de otras Es partes, sí, importado por barco. sí, eso sí lo Eh, sabía yo. Entonces, lo que sí, quiere Andrés Manuel, cree Andrés Manuel que estar en Estados Unidos es estar en México, también en una posición monopsónica, en donde él va a decidir, a través de petróleos mexicanos, a quién sí comprarle la materia prima, que es el petróleo crudo, y a quién sí venderle y a quién no. Eso no se puede hacer en Estados Unidos, lo acaba de decir George. Las autoridades reguladoras en Estados Unidos no se lo van a permitir. Pero dado que su limitación intelectual está afincada en el pasado, en el dominio de una empresa como Petróleos Mexicanos, cree que esa intención de devolverle a Petróleos Mexicanos el monopolio en México es lo mismo que puede hacer hoy en su lenguaje cotidiano. ¿Qué está diciendo? Que ya se tienen 8 refinerías con 2 bocas en las cuales se va a poder tomar decisiones de soberanía energética. Háganme el favor. Pero así piensa Andrés Manuel. Y además, lo que ha puesto en evidencia esta compra del capital de Shell es la inviabilidad y rentabilidad financiera de Dos Bocas. Cuando el pueblo bueno incluso sabe que hay 8.800 millones de dólares en juego en la construcción de Dos Bocas y hacen la cuenta y dicen, bueno, si con 980 millones de deuda y 600 millones de la compra, 1.580 millones de dólares, ¿por qué no dejar de construir Dos Bocas? O no se hubiera construido y se hubieran comprado o rentado 6 o 7 refinerías en Estados Unidos. Y eso son personas que no necesariamente conocen de la industria, pero sí saben un poquito de sumas y restas, como para decir, sí, hay razón en que Dos Bocas no conviene porque se está gastando demasiado dinero y se pudo haber gastado mejor en rentar o comprar refinerías en Estados Unidos. Así que incluso con otra cosa con la cual no podría estar menos de acuerdo con George, es que Moody's, al bajarle la calificación inmediatamente a la calidad crediticia de la planta de refinación en Deer Park, es debido a que ahora está en manos de una empresa mega endeudada. Es tanto como decir, a ver, te mantengo esta calificación crediticia porque tienes al menos flujos de ventas que van obviamente generando gastos de operación, de mantenimiento, etcétera, pero ahora el dueño va a ser una mega empresa petrolera que está súper endeudada, en donde el valor de la deuda de petróleos mexicanos en México representa 17% del Producto Interno Bruto, en donde sus relaciones de pasivo capital son de 2.24 veces. El pasivo total supera en 2.24 veces el valor del activo total. ¿Quién carambas va a calificar bien a una empresa a una empresa que compra algo bueno, pero que es pésima la que lo está comprando? Entonces, es una decisión política. Disculpen que insista en ello, pero es esta visión del pasado que tiene Andrés Manuel, esta ideología cargada de un nacionalismo trasnochado que quiere tomar el control monopólico del mercado y cree que hacerlo en Estados Unidos es lo mismo y está tremendamente equivocado, y por esas razones de que ni financiera, ni técnica, ni económicamente es viable esto. No, porque saqué justamente las cuentas entre sumas, restas, divisiones, y ahora que me has compartido la información de que la producción de Deer Park no es totalmente comercializada fuera de Estados Unidos, sino que se queda buena parte del mercado norteamericano, y bajo el supuesto de que
toda la capacidad productiva de esta refinadora se concentrara en producir gasolinas, diésel y turbocina para enviarse a México, solamente se podría cubrir entre el 25 y el 27% del consumo de los 125 millones de litros, por ejemplo, de gasolina que consumimos en México diariamente. Solamente entre el 25 y el 27%. Entonces, se seguiría aún importando muchísima gasolina de otras plantas de refinación de los Estados Unidos y desde luego también las turbocinas y el diésel. Esto último que acaba de mencionar Muchas gracias. Carlos y Luis es muy importante. Hace 7 años, desde el Tecnológico de Monterrey, presenté en Monterrey la anatomía del clúster de la petroquímica y advertía yo junto con otro colega de que el saldo creciente de las importaciones de productos químicos, textiles, plásticos, etcétera, todas las materias primas para la producción de detergentes, aceites, pinturas, plásticos, fertilizantes, fármacos, asfaltos, insecticidas, cosméticos, hules, electrodomésticos, parafinas, paneles solares, Sí, irónico, sí, 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 sí. complementos alimenticios, látex, discos, tableros para automóvil, etcétera. Cuando presenté la anatomía de ese clúster de petroquímica, hablamos justamente de relanzar un modelo sustitutivo de importaciones de petroquímicos. Hoy en día, más preocupado este gobierno por sustituir la importación de 14,013 millones de dólares entre gasolinas y diésel, que ese es el monto, 413 millones de dólares que se pagaron de importaciones el año pasado. Hoy importamos 17,255 millones de dólares anuales de productos petroquímicos, 20% más del valor de las importaciones que hacemos de gasolinas y diésel se importan de productos petroquímicos. Es que horrible. Si de verdad este gobierno quiere una estrategia sustitutiva de importaciones que genere empleo, que genere cadenas productivas, que genere inversión nueva, necesita rediseñarse la política industrial. Este gobierno no entiende que lo que necesitamos es una política de reindustrialización petroquímica en México. La derrama económica que produciría un modelo sustitutivo de importaciones, creando los incentivos para tener socios extranjeros de petróleos mexicanos, en más presencia de empresas petroquímicas extranjeras, causaría una derrama económica cercana en 5 años de 300,000 millones de dólares. No es un invento la cifra que les estoy diciendo, está calculada en esa anatomía del clúster de la petroquímica que presentamos hace 7 años. De ahí de que la solución por la miopía que encuentra este gobierno para la soberanía energética únicamente está concentrada en gasolinas y diésel. Qué pena que esa sea la política de desarrollo industrial y el modelo sustitutivo de importaciones que Andrés Manuel conoció allá cuando fue estudiante y el gran sueño de su pasado. Nada más ustedes remítanse a las mañaneras cuando ha hablado de aquel modelo sustitutivo de importaciones que tanto generó estabilidad en materia de inflación, en materia de desarrollo industrial. Sí, pero ese modelo ya no sirve. Hoy necesitamos de verdad un nuevo modelo sustitutivo de importaciones de productos petroquímicos, en donde la derrama que esto provocaría, repito, en materia de muy diversos indicadores económicos, es de verdad lo que México requiere. Ahí está. No está ni en servicios, ni está en comercio, está en productos petroquímicos. Desafortunadamente, la miopía de este gobierno, vamos a mitad de un sexenio y no hay modelo de política de desarrollo industrial. Así que, desafortunadamente, con la miopía de este gobierno, vamos a terminar mal, vamos a terminar con un déficit de inversión, de creación de empleos y sobre todo de un aprovechamiento del petróleo fuera de gasolinas, en lo que verdaderamente hay negocio. Tú lo presentabas al principio con la introducción de Deer Park. Así es. Shell se queda con la planta química vecina que está a la planta de refinación. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio y porque ahí es lo que pinta justamente para el futuro. Se tienen que deshacer, sí, de la chatarra y de las plantas que producen justamente hidrocarburos, pero no de la petroquímica. Y es tal la miopía, de verdad, que hoy tenemos en un gobierno ineficiente, Sí. ineficaz y omiso,
que desafortunadamente no hay para dónde voltear. ¿Si hay un contrapeso en la Cámara de Diputados? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué razón? No porque quienes estén proponiendo para ocupar los puestos de diputados federales sean mejores que los que están actualmente. Por lo menos tengo la esperanza de que escuchen. Los actuales diputados que hacen mayoría en nuestra Cámara Federal no escuchan, están más preocupados por las afores, están más preocupados por los No. organismos autónomos, están más preocupados, no están preocupados por la economía. Sí, por lo menos oídos nuevos y oídos que escuchen diferente, que no estén obviamente cerrados a no escuchar propuestas. Yo tengo la esperanza justamente en ello de que el contrapeso sea que haya quien escuche más lo que requiere el país, que requiere más economía y menos política. Entonces, desafortunadamente, los que están, ya lo probamos en 3 años, no escuchan, están más ocupados y preocupados por otra cosa, por quedarse en el poder, por centralizarlo también en un solo hombre, y el contrapeso que se puede hacer, recuérdese, la Cámara Federal, la Cámara de Diputados, legisla en materia de presupuesto, también puede rediseñar las leyes para impulsar el desarrollo industrial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Por eso las elecciones también locales son tan importantes a nivel de esos congresos locales que en 15 estados se van a renovar. Así que sí, sí tengo la esperanza, ¿eh? Otorgo el beneficio de la duda a los ciudadanos que han movido su conciencia por lo menos para saber que requerimos ese contrapeso. Primero, soy apartidista. No he tenido Definitivo. nunca Sí. ni participo en ningún partido político, pero Tampoco nosotros, ¿eh? no soy apolítico. O sea, sí sé que la política es un instrumento primero de negociación y de convencimiento y de construcción de un nuevo contrato social que sea benéfico para empresarios, para personas que requieren empleo, para localidades que requieren detonar también su desarrollo regional. Así que, pues sí, afortunadamente la academia me dio la fortuna de poder mover conciencias y saber que sí, sí hay pues la capacidad de poder influir en mover conciencias de buena manera. Nada más, así que un aviso parroquial, los martes a las 6 de la tarde en el canal 34.2 de televisión abierta de la Ciudad de México y todo el Estado de México.